El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor, le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy puede parecer un poco extraño porque presupone muchas cosas de la mentalidad común de la época que, aunque no de la misma manera, pero también han continuado hasta nosotros. Dice que llegan unos y le empiezan a contar a Jesús lo de los Galileos. Bueno, noticia que solo tenemos en el Evangelio. Unos Galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Con estos pocos datos poco se puede saber, solo suposiciones. Y es que primero sabemos que eran Galileos, que por lógica quiere decir que Pilato hizo una matanza de Galileos en el mismo templo donde se hacían los sacrificios. Y en la zona de los sacrificios, los laicos, los no sacerdotes, solo podían entrar en las fiestas de Pascua. Con lo cual quiere decir que seguramente era Pascua, eran donde habían las grandes peregrinaciones, y estos eran Galileos que seguramente en la peregrinación de Pascua habían ofrecido los sacrificios y no sabemos por qué. El caso es que Pilato envía las tropas y hace una carnicería en el lugar de las ofrendas y se mezcla la sangre de los Galileos y la de los sacrificios. Bueno, no importa tanto el hecho en sí, sino la reflexión que hace Jesús. ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque han padecido todo eso? La mentalidad común, incluso en nuestra época, acostumbra a ser bastante así. Es que si alguien sufre algo es porque se lo merece. Si alguien recibe y va... Claro, hay veces que es verdad. Hay veces que uno dice, bueno, claro, si has cometido un delito y estás sufriendo por el delito que has cometido y vas a la cárcel, la culpa es tuya por el delito. Vale. Hay casos en los que es cierto, si uno lleva una mala vida, pues las consecuencias de la mala vida se ven en la propia vida. Eso normalmente es cierto, pero no es del todo cierto. Mucha gente lleva mala vida y está bien de salud, al menos aparentemente, y al menos hasta una cierta edad. Y hay gente que ha robado mucho y no ha ido nunca a la cárcel. No es verdad que todo mal lleva un castigo aquí en la tierra de forma directa. Entonces, por eso Jesús pregunta, ¿creéis que estos que murieron allí eran más culpables que otros Galileos? Y entonces Jesús dice, yo os digo que no. Aún más, si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Aquí hay un doble juego, contando con un doble sentido con el resto del Evangelio. Por una parte, Jesús ya está profetizando, que lo profetiza más claramente en otros textos que aquí, pero va unido. La destrucción de Jerusalén, que no es
como nos dicen los historiadores. Claro, los historiadores hacen la historia desde el punto de vista, digamos, sin contar con Dios. Jesús hace la historia desde el punto de vista de Dios, y las cosas son diferentes. Desde el punto de vista puramente humano y sin contar con Dios, bueno, los judíos, hay la revuelta judía el año 67 contra los romanos, Jerusalén será sitiada, cercada y después destruida piedra a piedra y no quedará nada. Ese año 70 de Jerusalén, una de las 20 veces que Jerusalén ha sido destruida totalmente. Pues bien, humanamente es esto, humanamente, civilmente, con la mentalidad de los historiadores modernos, eso es lo que pasó. En la mentalidad de Jesús es otra, y eso lo explica él 40 años antes. No os convertís. Jerusalén, que es la ciudad judía por excelencia, la que tenía que preparar mejor que nadie los caminos al Salvador, al Mesías, a Cristo, pero no hace caso de Cristo, solo hace caso de sí mismo. ¿Cuál es el castigo de vivir solo para sí mismo? La propia autodestrucción. Así que Jerusalén será destruida, sí, por los romanos, pero en el fondo por el propio pueblo judío, que se rebela y lo hace todo mal, porque no ha confiado en Dios ni se ha convertido a Dios. Eso en todo el Antiguo Testamento está lleno de cosas de estas, como Dios se aprovecha cuando hace falta de los babilonios, cuando hace falta de los asirios, cuando hace falta de los persas, cuando hace falta de los egipcios, para castigar de alguna forma al pueblo de Israel. Es la historia de la salvación, o sea, según Dios, cómo va moviendo los hilos y según cómo el pueblo responde o no a la gracia. Y eso nos pasa, desde aquí ahí decimos un doble sentido, no es este, el castigo al pueblo, el castigo que se busca él, que se lo hace él, se lo construye él mismo, no Dios, sino Dios lo que hace es responder a esta falta de fe, pero el castigo se lo busca uno mismo y se lo fabrica uno mismo. Un castigo que es este de la destrucción de Jerusalén, pero después viene el gran problema. Si no te conviertes, acabarás igual, acabarás muerto y sin vida eterna. O sea, acabarás con la condenación eterna, sin la vida con mayúsculas. Y eso es una advertencia a todos nosotros. El Evangelio nos va llamando a la conversión día a día. Por eso, si no os convertís, acabaréis también de la misma manera, pereceréis. Cada uno de nosotros pereceremos. Y viene esta parábola de la higuera, que nada tiene que ver con la otra parábola de la higuera, aquella que Jesús maldice y se seca. Esta es otra higuera. Esta higuera de la parábola en la que no da frutos, aquí representa al pueblo de Israel, que no da los frutos que Dios le pide, pero nos representa a cada uno de nosotros si no damos los frutos de la fe, de la caridad, de misericordia que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si no damos frutos, tiene paciencia. Lleva 3 años buscando frutos, no los da, córtalo. El labrador dice, no, esperemos. Le pondremos abono, lo dejaremos bien, a ver si el año que viene. Es esa paciencia de Dios que tiene con la humanidad y con cada uno de nosotros. Pero si no damos fruto al final, con toda la paciencia, viene toda la doctrina famosa, ¿no?, que nos dio Santa Faustina Kowalska por revelación de Jesús, toda la doctrina de la divina misericordia. Dios es misericordioso al máximo, solo pide una cosa, la conversión. Si nos convertimos, nos lo perdona absolutamente todo, nos da todas las gracias, nos da la vida eterna. Pero si no nos convertimos, solo queda una cosa, que es la justicia. Y esa justicia es la condenación. Es justo que el que no quiere a Dios se condene. Eso que suena tan duro para muchos es simplemente la pura justicia. Si tú no quieres que actúe la justicia condenatoria, que es lo que te mereces, muy fácil, conviértete, pide perdón, vive en cristiano y toda la misericordia vendrá sobre ti. Y verás quién es y cómo es Dios misericordioso. No quieres la misericordia de Dios porque te buscas solo a ti mismo. Solo queda esa justicia que cae como una losa
que es la condena eterna, porque no has querido el amor de Dios para ti y para